Vendí mi casa para casarme con él. La mañana en que descubrí que había sido estafada, tenía exactamente 48 euros en mi cuenta bancaria. 48. Después de toda una vida trabajando. Después de haber criado sola a mis 2 hijos. Después de vender la casa donde había vivido durante más de 20 años. Recuerdo que me quedé sentada frente a la pantalla del ordenador sin poder respirar. Mis manos temblaban mientras actualizaba una y otra vez la página del banco, esperando que apareciera algún error. Pero porque el hombre por quien había sacrificado todo había desaparecido. Su teléfono estaba apagado. Su correo electrónico ya no existía ahí. La dirección donde supuestamente vivía nunca había sido suya. En ese instante comprendí algo aterrador. No iba a convertirme en esposa. Había sido la víctima perfecta. Mi nombre es Elena Martínez. Tengo 57 años y durante mucho tiempo creí que el amor podía llegar a cualquier edad. Nunca imaginé que esa esperanza sería utilizada para destruir mi vida. Todo comenzó 2 años antes. Después de mi divorcio, mi mundo se volvió silencioso. Demasiado silencioso. Mis hijos ya tenían sus propias familias. Mi hija vivía en Valencia. Mi hijo trabajaba en Alemania. Hablábamos por teléfono, pero cada llamada terminaba igual. Mamá, tengo que irme. Luego hablamos. Te quiero. Y después volvía el silencio. Las noches eran las peores. Encendía la televisión únicamente para escuchar voces humanas. Preparaba cenas para una sola persona. Miraba fotografías antiguas y me preguntaba cuándo había empezado a sentirme invisible. A los 55 años descubrí que la soledad no llega de golpe. Se instala lentamente, como una humedad que invade una casa. Día, una amiga me convenció para crear un perfil en una red social. No tienes nada que perder, me dijo. Yo me reí. Qué equivocada estaba. Tarde recibí un mensaje. Hola, Elena. Vi tu sonrisa y me alegraste el día. Eras sencillo, educado, diferente a los mensajes absurdos que normalmente ignoraba. Su nombre era Alejandro Ruiz. 60 años. Ingeniero. Vivía entre España y Estados Unidos por cuestiones de trabajo. Su fotografía mostraba un hombre atractivo de cabello gris y ojos cálidos. Respondí, solo por cortesía. Eso fue lo que me repetí. Los primeros días hablamos de cosas normales, libros, películas, viajes, comida, nada romántico, nada sospechoso. Sin embargo, Alejandro parecía tener un talento extraordinario, sabía escuchar. Cuando yo hablaba de mis hijos, prestaba atención. Cuando mencionaba mis miedos, los recordaba semanas después. Cuando tenía un mal día, aparecía con el mensaje perfecto. Poco a poco comenzó a convertirse en parte de mi rutina. Al despertar, al desayunar, antes de dormir, siempre estaba allí. Y lo más peligroso fue que parecía entender exactamente cómo me sentía. Una noche me confesó algo. Desde que murió mi esposa no había vuelto a sentir conexión con nadie. Leí aquellas palabras varias veces. Mi corazón se aceleró, porque yo sentía lo mismo. Y por primera vez en años imaginé un futuro diferente. Que no sabía era que Alejandro estaba construyendo algo mucho más grande, algo diseñado para que yo bajara todas mis defensas. Pasaron 3 meses, luego 6, después 9.
Nunca discutíamos, nunca desaparecía, nunca cometía errores importantes. Era casi perfecto. Y justamente eso debería haberme preocupado. Un domingo me llamó por videoconferencia. Era la primera vez que hablábamos cara a cara. Su voz era tranquila, su sonrisa parecía sincera. Recuerdo terminar aquella llamada llorando, no de tristeza, de felicidad, porque después de tantos años alguien volvía a mirarme como si yo importara. 2 semanas después ocurrió algo inesperado. Alejandro me dijo que vendría a España. Quería conocerme en persona. Mi corazón casi explotó de emoción. Durante días preparé cada detalle. Compré ropa nueva. Fui a la peluquería. Incluso perdí varios kilos intentando verme mejor. Cuando finalmente llegó el día, lo vi aparecer en el aeropuerto. Era exactamente como en las fotografías. Exactamente. Y eso me tranquilizó. Ahora sé que debería haberme alarmado, porque los estafadores profesionales preparan todo. Incluso eso. 3 días que pasamos juntos fueron maravillosos. Caminamos por la playa. Nos reímos. Hablamos de nuestras familias. Hablamos del futuro. Y cuando se marchó, me abrazó durante mucho tiempo. Aquellas palabras me acompañaron durante semanas. Poco después comenzó a hablar de matrimonio, no directamente. Luego, como un sueño. Finalmente, como un plan. Yo me sentía adolescente otra vez. Mis hijos, sin embargo, no compartían mi entusiasmo. Mi hija fue la primera en expresar dudas. Mamá, apenas lo conoces. Llevamos más de un año hablando. Eso no significa que lo conozcas. Su comentario me molestó, porque cuando alguien está enamorado, interpreta las advertencias como ataques, y eso fue exactamente lo que hice. Alejandro, por supuesto, sabía cómo reaccionar. Solo quieren protegerte. Siempre tenía la respuesta perfecta. Siempre. Un mes después ocurrió el primer incidente extraño. Alejandro me llamó muy nervioso. Nunca lo había escuchado así. Necesito ayuda. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué sucede? Me explicó que una transferencia internacional relacionada con un proyecto había sido bloqueada temporalmente. Necesitaba dinero para resolver un trámite urgente. Prometió devolverlo en pocos días. La cantidad era relativamente pequeña, 3.000 euros. No dudé. Se los envié. 5 días después me devolvió el dinero, con intereses. Aquello eliminó cualquier sospecha. Ahora entiendo que fue una inversión. Él estaba comprando mi confianza. Y funcionó. Meses después llegó una segunda emergencia. Esta vez eran 8.000 euros. Luego 12.000. Después 15.000. Cada historia parecía lógica, cada explicación parecía razonable, y siempre devolvía una parte. Lo suficiente mantener viva mi confianza. Lo suficiente para que nunca cuestionara el patrón. Mientras tanto, nuestra relación se volvía más seria. Comenzamos a planificar una boda, pequeña, íntima, solo familia cercana. Yo me sentía la mujer más afortunada del mundo. Hasta que una noche recibí un mensaje anónimo. Solo decía una frase: busca quién es realmente Alejandro. Nada más, sin explicación, sin firma, sin contexto. Mi corazón se aceleró. Intenté ignorarlo, pero algo dentro de mí se inquietó. Cuando se lo conté a Alejandro,
reaccionó con tristeza, no con enojo, con tristeza. Mi ex socio lleva años intentando destruirme. Aquella respuesta parecía creíble y una vez más elegí creerle, porque la verdad suele perder frente a aquello que deseamos escuchar. Sin embargo, las dudas empezaron a crecer, pequeñas, silenciosas, persistentes. Comencé a notar contradicciones, detalles mínimos, historias que cambiaban ligeramente, fechas furianos que no coincidían nada suficiente para acusarlo, pero sí suficiente para inquietarme. Entonces apareció una nueva crisis, la más grande de todas, la que cambiaría mi vida para siempre. Alejandro afirmó que estaba a punto de cerrar un oficio multimillonario. Después de eso, podríamos vivir juntos, viajar, disfrutar del resto de nuestras vidas. Solo existía un obstáculo. Un problema legal temporal había congelado parte de sus activos. Se necesitaba una suma importante para desbloquear la operación. Muy importante. Demasiado importante. Recuerdo perfectamente la cifra. 250.000 euros. Cuando escuché aquella cantidad me quedé paralizada. Simplemente imposible. Pero entonces Alejandro comenzó a llorar. Me habló de nuestro futuro. Me habló de la boda. Me habló de todo lo que construiríamos juntos. Y por primera vez dijo algo que me marcó profundamente. Confío en ti más que en nadie. Aquellas palabras activaron algo dentro de mí. La necesidad de demostrar que yo también confiaba. La necesidad de mostrar amor. La necesidad de demostrar compromiso. Y fue entonces cuando tomé la peor decisión de toda mi vida. Decidí la casa donde mis hijos habían crecido. La casa llena de recuerdos. La casa que representaba toda mi seguridad. Todo. Mis hijos se opusieron desesperadamente. Hubo discusiones, gritos. Mi hija incluso dejó de hablarme durante semana. Pero yo estaba convencida. Creía que todos estaban equivocados. Creía que el amor justificaba el riesgo. Creía que Alejandro era mi futuro, que aún no sabía era, que alguien estaba investigándolo en secreto y que una verdad aterradora estaba a punto de salir a la luz. Una verdad capaz de destruir cada recuerdo, cada promesa y cada sueño que habíamos construido juntos, porque Alejandro no era quien decía ser a las manadas, y muy pronto iba a descubrirlo de la manera más dolorosa posible. Durante varios días intenté convencerme de que todo estaba bien, que las dudas eran producto del miedo, que mis hijos estaban exagerando, que el mensaje anónimo no significaba nada, pero algo había cambiado dentro de mí. Por primera vez desde que conocí a Alejandro, empecé a observar en lugar de creer. Y cuanto más observaba, más preguntas aparecían. La venta de mi casa avanzaba rápidamente. Los documentos estaban casi listos. Los compradores habían entregado una señal importante. Ya no había vuelta atrás. Alejandro parecía más emocionado que nunca. Me llamaba varias veces al día. Hablaba constantemente de nuestro futuro, de la boda, de la nueva vida que nos esperaba. Sin embargo, había algo extraño. Cada vez que intentaba hablar de detalles concretos, él cambiaba de tema. ¿Dónde viviríamos exactamente? Respuesta vaga. ¿Quién asistiría a la boda? Respuesta vaga.
¿Cuándo conocería finalmente a sus hijos? Respuesta vaga. Era como si pudiera describir un sueño perfecto, pero no una realidad. Una tarde recibí una llamada inesperada. Era mi hija. Su voz sonaba seria, demasiado seria. Mamá, necesito que me escuches. Ya hemos hablado de esto. No, esta vez es diferente. Guardó silencio unos segundos. Luego dijo algo que me heló la sangre. Contraté a alguien para investigar a Alejandro. Sentí rabia inmediatamente. ¿Hiciste qué? Porque te quiero. No tenías derecho. Quizás no, pero encontré cosas. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué cosas? Ella respiró profundamente. Su empresa no existe. Durante unos segundos no pude hablar. Eso es imposible. Ya lo comprobamos. Te están mintiendo. Mamá, escucha. Pero colgué. No quería escuchar, porque si escuchaba tendría que enfrentar la posibilidad de que estuviera equivocada. Esa misma noche llamé a Alejandro. Le conté lo sucedido. Esperaba una explicación inmediata, una aclaración sencilla, algo que desmontara todas las dudas. Por primera vez, desde que lo conocía, Alejandro perdió la calma. Tu hija está obsesionada. Solo intenta protegerme. Está destruyendo nuestra relación. Solo quiero entender. ¿No confías en mí? Aquella pregunta cayó como una piedra, porque durante 2 años había sido precisamente eso lo que él había cultivado, la confianza, y ahora la estaba utilizando como arma. Intenté creer, pero las dudas seguían creciendo. Entonces ocurrió algo imposible de ignorar. El investigador contratado por mi hija consiguió una fotografía reciente. Cuando la vi sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Pero estaba abrazando a otra mujer, y no parecía una simple amiga. Parecía una pareja. Miré la imagen durante varios minutos, una y otra vez, esperando encontrar una explicación. No la encontré. Cuando finalmente reuní valor para confrontarlo, Alejandro reaccionó de inmediato. Tenía una respuesta preparada. Por supuesto que la tenía. Dijo que era una prima. Dijo que la fotografía estaba sacada de contexto. Dijo que alguien estaba intentando separarnos. Y durante unas horas logré creerle. Hasta que llegó una segunda fotografía. Y luego una tercera. Y después una cuarta. Cada una destruía una excusa anterior. Cada una abría una nueva herida. Cada una revelaba una mentira más. Pero lo peor aún estaba por llegar. El investigador descubrió algo que nadie esperaba. La fotografía de perfil de Alejandro no le pertenecía originalmente. Había sido utilizada años antes en diferentes páginas, con nombres distintos, en distintos países, distintas identidades, distintas historias. Mi cuerpo entero comenzó a temblar, porque de repente todo encajó. Los viajes, las emergencias, las transgencias, las excusas, los retrasos, las contradicciones. Todo, absolutamente todo, era un patrón, una estrategia, y yo había caído en ella. Intenté llamarlo inmediatamente. No respondió. Volví a intentarlo. Nada. Otra vez. Nada. Horas después recibí un mensaje. Solo uno. Necesito tiempo. Nada más. Aquella noche no dormí. Tampoco la siguiente. Ni la siguiente.
Mi mente repasaba cada conversación, cada promesa, cada recuerdo, intentando descubrir cuál había sido real. Y entonces comprendí algo devastador. Quizás ninguno lo había sido. Una semana después decidí acudir a la policía. Llevé correos, capturas, transferencias, fotografías, todo. El agente que escuchó mi historia parecía haber oído casos similares antes. Eso me asustó aún más, porque significaba que no era un accidente, era un negocio, un sistema, una industria del engaño. Mientras la investigación avanzaba, comenzaron a aparecer más víctimas. Mujeres, hombres, personas de diferentes edades, diferentes países, pero con historias sorprendentemente parecidas. Soledad, esperanza, confianza, dinero. Una de aquellas mujeres había perdido más de 400.000 euros. Otra había hipotecado su vivienda. Otra había vaciado su fondo de jubilación. Escucharlas fue como mirar mi propio reflejo. Y por primera vez dejé de sentir vergüenza, porque entendí que no había sido elegida por ser ingenua. Había sido elegida por ser humana, por necesitar amor, por querer creer. Sin embargo, comprensión no elimina el dolor. El dinero había desaparecido. Los compradores no podían echarse atrás. Y yo tampoco. Cuando finalmente recibí el importe completo de la venta, ya era de más. La parte importante había sido transferida a cuentas relacionadas con Alejandro. El golpe económico fue devastador, pero el emocional fue peor, mucho peor, porque no solo había perdido dinero, había perdido confianza, confianza en los demás, confianza en mí misma. Durante meses apenas salí de casa. Vivía en un pequeño apartamento alquilado, mucho más pequeño que la vivienda que había vendido. Las noches volvieron a ser silenciosas, pero ahora el silencio era diferente. Descontenía esperanza. Cada mañana despertaba con la misma pregunta. ¿Cómo pude ser tan ciega? Respuesta llegó tiempo después, y llegó de donde menos esperaba. De mi hija. Una tarde apareció sin avisar. Traía comida, café y una vieja caja de fotografías familiares. Nos sentamos juntas. Sim- simplemente hace más es mi boda, mis hijos pequeños, vacaciones, cumpleaños, momentos felices. De repente empecé a llorar. Podía detenerme. Todo salió de golpe. La rabia, la tristeza, el miedo. Mi hija me abrazó, como cuando era pequeña, y dijo algo que jamás olvidaré. Mamá, él te robó dinero, pero no permitas que te robe el resto de tu vida. Aquellas palabras cambiaron algo dentro de mí, porque tenía razón. Había perdido una casa, había perdido ahorros, había perdido años, pero todavía estaba viva, todavía tenía familia, todavía tenía futuro. La recuperación fue lenta, muy lenta. Empecé a asistir a grupos de apoyo para víctimas de estafas sentimentales. Escuché historias terribles, historias peores que la mía. También vi algo inspirador. Personas reconstruyéndose, personas aprendiendo, personas volviendo a confiar. Poco a poco comencé a compartir mi experiencia públicamente. Sentía vergüenza, pero cada vez que contaba mi historia, alguien se acercaba para decirme,
Estuve a punto de caer. Me ayudaste a verlo. Gracias por advertirme. Entonces, comprendí que mi dolor podía servir para algo. Un año después, recibí una noticia inesperada. Las autoridades internacionales habían desmantelado parte de una red relacionada con múltiples estafas románticas. Pero descubrí algo importante. Alejandro ni siquiera se llamaba Alejandro. La identidad que conocí jamás existió. Era una máscara, un personaje, papel cuidadosamente construido para manipular personas vulnerables. Cuando escuché aquella confirmación definitiva, sentí algo extraño. No felicidad, simplemente cierre. Por fin podía dejar de buscar explicaciones. Por fin podía dejar de preguntarme qué parte había sido real, porque la respuesta era sencilla. Nada, nada había sido real, excepto mis sentimientos. Y eso fue lo más difícil de aceptar. Años después sigo recordando aquella etapa de mi vida. No con orgullo, pero tampoco con vergüenza. Que entendí una lección que deseo compartir con cualquiera que esté escuchando esta historia. La soledad es una debilidad. Confiar no es un defecto. El verdadero problema aparece cuando alguien utiliza esas emociones para manipular. Los estafadores no buscan personas tontas, buscan personas buenas, personas capaces de creer, personas capaces de entregar su corazón. Si hoy estás hablando con alguien que parece perfecto, si siempre tiene una excusa, si evita verificaciones, si pide dinero, si te presiona emocionalmente, detente. Investiga, escucha a quienes te quieren, porque el amor verdadero no necesita urgencias, no necesita secretos, no necesita transferencias bancarias y, sobre todo, no te pide que sacrifiques tu seguridad para demostrar tu cariño. Vendí mi casa para casarme con él. Creí que estaba comprando un futuro, en realidad estaba financiando una mentira. Pero aunque me quitó casi todo, no consiguió quedarse con lo más importante, mi dignidad, mi capacidad de seguir adelante, la certeza de que una caída no define el resto de una vida, que incluso después de la traición más cruel, siempre existe una decisión que nadie puede tomar por nosotros. La decisión de levantarnos una vez más. Esa fue la única cosa que Alejandro jamás pudo robarme.